Bien, ¿cómo están? Bienvenidos a todas y a todos a esta serie de encuentros que organiza el Colegio de Administradoras y Administradores Públicos de Chile. Para una óptima conectividad, les pedimos por favor apagar vuestras cámaras para que no se recargue lo que es la velocidad de nuestra comunicación. Los micrófonos también, por favor, mantenerlos muteados. Y las preguntas que surjan tras las exposiciones de las profesoras, las pedimos que la hagan a través de nuestro chat, en el cual vamos a estar conversando con ustedes para responder cada una de sus preguntas. Bien, mi nombre es Andrés Serpa, soy presidente nacional del Colegio de Administradoras y Administradores Públicos de Chile. Le envío un fraternal saludo a través de esta plataforma a todos y todas quienes están viendo este webinar a nombre del Consejo Nacional de la Orden y saludamos a los socios, a las socias, a las colegas, los colegas, a las investigadoras, investigadores, estudiantes, funcionarios públicos, dirigentes de asociaciones y todos los que se interesan por un mejor Estado al servicio de la ciudadanía. También queremos enviarle un fuerte y cariñoso saludo a quienes nos ven desde Latinoamérica y están pendientes de lo que ocurre en nuestro país. Este segundo conversatorio se denomina, y lo hemos querido denominar de esta manera, hacia una perspectiva feminista de la administración pública, ya que en virtud de las nuevas y crecientes demandas de la sociedad se ha iniciado una nueva y enriquecida discusión respecto del rol de las mujeres en el Estado y en la administración pública. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos con este encuentro? Es potenciales cambios en la administración pública bajo una perspectiva feminista. Para ello, nos acompañan en este conversatorio las académicas e investigadoras Ana María Gutiérrez y Javiera Ulloa Aguilera. Ana María Gutiérrez es administradora pública de la Universidad de Chile, experta en temas de género. Ha sido docente en varias universidades del país. También ha sido docente en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Chile. Actualmente, la profesora Ana María Gutiérrez es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Además, la profesora posee los grados académicos de magíster en Análisis Político de la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de Chile y además un diploma en Inteligencia Estratégica por la Universidad de Chile. Se ha desempeñado en cargos de asesoría y docencia, siendo encargada de la Unidad de Género y Diversidad de la Universidad Central de Chile. Por su parte, la profesora Javiera Ulloa Aguilera es periodista y doctora en Ciencia Política, Sociología y Género de la Universidad Complutense de Madrid. Ha tenido una amplia trayectoria en la administración pública en cargos directivos y actualmente es la directora de la carrera de Administración Pública en la Universidad de los Lagos, sede Puerto Montt. Pues bien, hecha esta introducción de nuestras invitadas, va a dar paso a la conversación de este webinar hacia una perspectiva feminista de la administración pública, la profesora Ana María Gutiérrez. Les recuerdo que tras la exposición de nuestras invitadas, se realizarán las preguntas de los asistentes que van a ser recibidas a través de nuestro chat y las invitadas a este foro van a dar respuesta a sus inquietudes. Profesora Ana María Gutiérrez, por favor, adelante. Sí, lo primero, buenas tardes a todas, todos y todes. Es un gusto estar acá, agradezco mucho la invitación del Colegio de Administradores Públicos. Y bueno, como bien decía Andrés, el día de hoy estamos ambas invitadas aquí para hablar sobre feminismo y Estado, o hacia una posible perspectiva feminista en el Estado. Y para eso voy a primero contextualizar la idea de mi presentación esencialmente, es mostrarle una mirada histórica
del rol del Estado, bueno, del rol de la mujer en el Estado, y por lo tanto desde ahí comprender cómo se ha mirado a la mujer tanto dentro como receptora de políticas públicas, tanto la mujer funcionaria como la mujer que es receptora de política pública. Así que les voy a compartir la presentación para que podamos ir viendo esto. Ya, bueno, yo titulé la presentación El rol de la mujer en el Estado chileno y la madre cívica, coloqué. Y eso porque esencialmente esto nos da unas luces de qué es lo que de cuál ha sido el rol que ha tenido la mujer en el Estado a lo largo de la historia, de cómo el Estado ha percibido a las mujeres y cómo se ha vinculado a la mujer desde ahí. Para partir entonces, lo primero es hablar de dos teóricas feministas que son fundamentales, que es en este sentido Carol Pateman y Catherine McKinnon, dos autoras que nos contextualizan respecto de lo que yo les estoy planteando, de cuál es este rol de la mujer en el Estado. Entonces, desde ahí lo primero es plantearles que Carol Pateman va a plantear que el contrato social, que va a ser el que va a marcar el inicio del Estado contemporáneo, el Estado moderno, va a estar marcado por la exclusión de la mujer de ese contrato. ¿Sí? Recordemos, contextualicemos, Revolución Francesa, 1789, libertad, igualdad, fraternidad, tenemos el contrato social ahí, las mujeres luchan, porque eso podríamos marcarlo como la primera ola del feminismo, las mujeres luchan junto con los hombres, son reconocidos los esclavos en igualdad de derechos, pero no las mujeres. ¿Qué dice Pateman entonces en relación a esto? Que este contrato social se va a transformar entonces en un contrato más bien sexual para las mujeres y que va a estar marcado por las relaciones de dominación y subordinación. En este sentido entonces, lo que dice McKinnon, complementando a Pateman ahí, es que el Estado, mediante la ley, va a institucionalizar el poder masculino sobre las mujeres. Va a dar paso a esta estructura patriarcal del Estado contemporáneo. Es decir, un Estado esencialmente dominado por hombres, donde los cuerpos de las mujeres están planteados en esta lógica de alteridad o subordinación respecto del hombre, y que se va a manifestar en el Estado también. A través de un contrato que todos conocemos, que es el matrimonio. Entonces ella va a decir que, por ejemplo, una de las batallas legales del siglo XX ha sido contemplar la imagen de la violación en el matrimonio como un acto ilegítimo del derecho conyugal. Y hemos visto todo el debate que se ha dado en los estados, la intervención o no del Estado en la esfera privada, y cómo las violaciones dentro del matrimonio durante mucho tiempo no fueron consideradas violaciones, sino que eran consideradas como parte de la relación marital. Entonces, para entender este contexto, estamos diciendo que el inicio del Estado está marcado por este contrato sexual. Y desde ahí, entonces, un segundo, dos citas que me parecen fundamentales, rápidamente. ¿Qué dice ella? Que el contrato social oculta el contrato sexual, y el contrato sexual es el modo a través del cual los varones tienen garantizado, y esto es fundamental, tienen garantizado el acceso al cuerpo de las mujeres. Es decir, la ley del derecho político sexual masculino. Es decir, este contrato sexual lo que garantiza es eso, en términos de lo que hemos visto en el actuar del Estado, que durante mucho tiempo no intervino en la esfera privada por considerarla precisamente que era esfera privada. Por otra parte, los teóricos del contrato, en este caso del contrato social, insisten que las mujeres son capaces de pactar, es decir, de sellar un contrato, a saber, en este caso el contrato matrimonial, pero sin embargo estos mismos teóricos niegan simultáneamente y presuponen que las mujeres pueden hacer contrato, es decir, pueden firmar el contrato matrimonial, pero los derechos de ciudadanía están negados para las mujeres. Entonces es esencial, creo yo, comprender ese punto de partida para entender si es posible o no hablar de una perspectiva feminista en el Estado, o un Estado feminista, o una democracia feminista. Acá, déjenme ver si puedo mover, ahí sí, eso hacia arriba porque no se ve, me queda como chica la pantalla, espérenme, denme un segundo. Ya, entonces, dicho esa contextualización más bien teórica, de lo que voy a hablar ahora es cómo desde finales del siglo XIX y los inicios del XX,
el rol de la mujer estuvo marcado esencialmente en la sociedad por esta función de caridad y beneficencia. Entonces, las mujeres iban a estar asociadas a la Iglesia Católica, esencialmente había una fuerte influencia de la Iglesia Católica, y eran estas mujeres de la aristocracia las que realizaban estas funciones de caridad, donde la maternidad era un rol fundamental, y sin embargo planteaba un tránsito desde lo privado a lo público. Esta cuestión, que era más bien la proyección de la maternidad al espacio público, se planteaba sin embargo como un tránsito. Va a ser ahí donde las primeras damas, esencialmente, si pensamos en la lógica estatal, va a ser allí donde las primeras damas van a entrar, en esta lógica de voluntariado de mujeres aristocráticas a favor de las mujeres más pobres, o aristocráticas y de clase media. Entonces vamos a ver que allí la mujer lo que hacía era transitar del espacio privado al público, pero con la proyección de lo femenino y de lo maternal. Por eso hablamos como de esta madre cívica en este título que les planteaba. Entonces, si pensamos en la institucionalidad del Estado, vamos a ver que en esta lógica histórica, que va a ser súper breve, pero que es importante mirarla, vamos a encontrar que este primer como hito en el Estado, no en el Estado chileno, pero sí en la sociedad, vamos a ver que las primeras damas desde el Estado van a tener o van a desarrollar estas actividades filantrópicas. Y que se va a manifestar entonces allí el altruismo como una cualidad propia de las mujeres, fundada en la maternidad, que era lo que les decía antes. Y esto va a ser un antecedente de la acción del Estado orientada hacia las mujeres, a través de las primeras damas, ¿sí? Que son las esposas de los presidentes. Y luego vamos a ver una institucionalidad más concreta, que son las oficinas de la mujer. En el gobierno de González Videla, en el año 51, hay registros de la primera oficina de la mujer. ¿Ya? Y esta primera oficina de la mujer, igual por lo que he podido investigar allí, es interesante ver cuál es la lógica institucional de esa oficina, porque va a estar marcada por el rol de la primera dama, que era Rosa Markman. ¿Y por qué digo que va a estar marcada por ella? Porque ella va a tener un interés fundamental en relevar los derechos de las mujeres. Pensemos que en paralelo había durante distintos periodos olas del feminismo chileno que en ese periodo en paralelo significaba todo el movimiento sufragista chileno. Entonces Rosa Markman apoyó todo en lo que implicaba el voto femenino en Chile, en paralelo también en complemento al movimiento feminista, que era lo más importante. Y finalmente se va a promulgar, ustedes recuerdan bien, el voto femenino en 1949, que era en todo tipo de elección, y va a ser este gobierno de González Videla el que va a promulgar ese voto, pero que va a surgir producto de toda esta ola sufragista que en Chile fue desde principios del 20 hasta la década del 50. Esta oficina de la mujer va a estudiar la situación social de la mujer y proponía modificaciones para la superación de la discriminación en el Código Civil y del Trabajo. Nombra a Rosa Markman porque va a tener un rol fundamental ahí. Sin embargo, ella no va a ser reconocida en este contexto luego, a propósito de que finalmente en la década del 70 y del 80 ella va a ser amiga de Lucía Iriart y además va a apoyar la dictadura de Pinochet. Entonces, tuvo un rol fundamental ahí, pero finalmente no aparece ahí en la historia. Luego en el gobierno de Frei Montalva vamos a tener la Oficina Nacional de la Mujer, que es como de lo que más se conoce, y esta Oficina de la Mujer estaba destinada a abordar la situación de la mujer en el contexto de la Convención Internacional de los Derechos de la Mujer y la erradicación de todo tipo de violencia, que es la CEDAW, y se van a dar los primeros intentos ahí. ¿Y qué es lo que busca? La incorporación plena de la mujer chilena al proceso económico y social. Siguiendo con eso, vamos a ver que en este periodo del que va del 70 al 2020, que es lo que estamos hoy día, hay tres instituciones que marcan esa línea temporal. La primera va a ser la Secretaría de la Mujer de Allende, que va a tener un sentido doble. En el periodo de Allende va a ser un organismo asesor del gobierno para la elaboración de política pública que buscaba la incorporación de la mujer a la sociedad, en la lógica más bien desde lo laboral. En dictadura la Secretaría va a tener una lógica completamente distinta, va a tener una instrumentación política
y que lo que va a buscar es promover el proyecto político e ideológico del régimen militar. Así que van a ser dos lógicas súper distintas las que va a tener esta secretaría en cada periodo. Y luego una parte que ustedes ya conocen más, que es el Servicio Nacional de la Mujer, que fue creado en el año 91, y que este servicio se va a crear porque va a ser una de las demandas fundamentales del movimiento feminista chileno. Va a ser la Concertación Nacional de Mujeres por la Democracia la que va a demandar la creación de este servicio. Lemas como democracia en el país y democracia en la casa, si la mujer no está, la democracia no va a marcar este periodo. Y por lo tanto, en esta etapa vamos a ver que esto va a marcar toda la década del 90, una parte importante del 2000, y en el 2016 se va a crear el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Vamos a ver que este ministerio también va a surgir como presión del movimiento feminista y de la agenda de género de Michelle Bachelet, con políticas, planes, programas, etc. La pregunta que surge ahí, ¿podemos hablar de un feminismo de Estado con esta institucionalidad? Pareciera que no. ¿Sí? Y vamos a ver acá entonces por qué. Antes de llegar a eso, aquí hay algo importante que está entre medio y que a propósito del rol de madre cívica que tiene la mujer en el Estado, está la importancia de los centros de madres de la década del 60 al 89. Ustedes han escuchado sobre SEMA Chile y todos los conflictos que han habido respecto de Lucía Iriarte, pero brevemente en estos 3 periodos, los SEMA Chile van a tener un rol político, ideológico, respecto de la mujer que era fundamental. ¿Sí? Por lo tanto, a través de los centros de madre, en el periodo de Frei se capacitaba a las mujeres, pero se buscaba el voto femenino también desde ahí. En el caso de Salvador Allende, y que es interesante este caso, porque representa a la izquierda, va a ver a los centros de madre como instrumentos de organización política y movilización partidista. Y lo que se plantea ahí es que a través de la domesticidad cívica, las mujeres podían ser incorporadas a la lucha de clases, es decir, nunca se separaba el rol de la maternidad, la mujer como madre, la mujer como esposa, estuvo presente a nivel ideológico tanto en la derecha como en la izquierda y podríamos decir que incluso permanece. En el periodo de Pinochet, SEMA Chile obviamente que va a ser utilizado como el brazo político para llegar a las mujeres y devolver a la mujer al espacio privado y al rol de madre, de esposa, que dentro de lo que significaba el periodo de Frei y Salvador Allende, la mujer había salido de ese espacio, y recuerden que en paralelo hay un movimiento feminista que está latente, ¿ya? Y que en la dictadura el movimiento feminista se va a reactivar fuertemente después de un silencio feminista, que se dio después del sufragismo. Entonces, en este sentido lo que vamos a ver es que el rol de la mujer en el Estado, como ya les decía, va a estar marcado por un modelo femenino de mujer madre, que la lógica, por ejemplo, de los centros de madre de los que yo les hablaba, va a significar un cuestionamiento a las posibilidades reales de autonomía que las mujeres tenían respecto de este tipo de organización, y evidentemente no planteaban un cambio radical de la situación de la mujer en la sociedad. El modelo replicaba el modelo femenino tradicional, la abnegada madre y valerosa trabajadora, que por ejemplo llamó ahí Allende, valerosa, abnegada madre y valerosa trabajadora, y no mujer emancipada. Y en el caso de Pinochet va a ser esta mujer representante de la patria, pero no ciudadana con derechos. ¿Sí? O sea, sabemos que los derechos de ciudadanía se empiezan a obtener, pero en el fondo lo que vemos ahí es este retorno de la mujer al espacio privado. Y que los SEMA Chile van a estar muy al alero de lo que era el Estado. Entonces, eso nos va a mostrar cuál era esta concepción. Y luego, pensando ya más en la época más contemporánea, si pensamos en el rol de la mujer en el Estado durante el siglo XXI, el modelo de mujer nos podemos cuestionar, y ahí también se los planteo a ustedes como reflexión. ¿Es la mujer ciudadana? Por ahí el relato está que somos ciudadanos de segunda clase. ¿Qué implica la ciudadanía? Bueno, tener derechos, ¿cierto? Pero ¿esos derechos son ejercidos? ¿Somos ciudadanas plenas? Ahí está uno de los debates importantes hoy, si queremos hablar de feminismo en el Estado. Estas dos institucionalidades, tanto el CERNAM como el Ministerio de la Mujer, surgen como demanda del movimiento feminista, eso es fundamental relevarlo. Y de todas maneras, el rol de la mujer va a estar entre la familia, la maternidad y la autonomía. Es decir, va a haber ahí constantemente como una pugna entre cuál es el espacio que ocupa la mujer en la sociedad.
y generalmente lo vemos en materia de política pública, la mujer siempre está en el contexto de la familia, siempre se ubica a la mujer en el contexto de la familia. Y desde el 2000 en adelante, con todo lo que es el gender mainstream, hemos visto que hay un importante respecto de la autonomía de la mujer. Autonomía en la toma de decisiones, autonomía económica, autonomía en lo social. Y desde ahí vemos que tanto el CERNAM como el Ministerio de la Mujer lo que plantean es, uno, la visibilización de las desigualdades desde la perspectiva de género, y la resistencia, por otra parte, cuando vemos a la derecha, porque el elemento ideológico político es fundamental, la resistencia de la derecha a separar mujer y familia. ¿Ya? Va a ser toda una resistencia que se va a dar desde el 90 hasta hoy día, no es algo que haya cambiado mucho. Y por otra parte pensamos en el Ministerio de la Mujer, la perspectiva de género se instaló desde el 90 en adelante, pero uno podría decir que desde el 98, con la implementación del gender mainstream, o la transversalidad de género, con LABO, va a marcar esta incorporación ya más fuerte del enfoque de género a nivel estatal. Hoy día es un tema del que se habla, de que está incorporado en los PMG, de que podemos decir que hay una institucionalidad de género y políticas de género. Pero eso es que el Estado puede o va hacia una perspectiva feminista, nuevamente es la pregunta. Para ir cerrando entonces, mostrarle algunas estadísticas, son dos breves, el resto la mayoría las conocemos, todos sabemos que la mujer en el Parlamento se encuentra representada en un 20%, 23% más o menos a día de hoy. En términos de las ministras, si se fijan, yo creo que lo interesante es ver la brecha entre hombres y mujeres. Si se dan cuenta, esa brecha ha ido bajando. Por ejemplo, acá está el gobierno de Bachelet, donde esa brecha se reduce a cero con el gabinete paritario, y luego vemos que tiene alza, ¿cierto? Y estos son los gobiernos de Piñera. Y luego vemos que vuelve a bajar y tiene incremento. ¿Esto qué significa? Lo que vamos viendo es que el elemento ideológico es fundamental para comprender el lugar también que ocupa la mujer dentro del Estado, y esto piensen que son las ministras, evidentemente que son cargos de confianza, y sabemos que la política es un espacio que está marcado esencialmente por lo masculino, también, otra vez, que no hay ninguna novedad. ¿Pero qué nos muestra esto? Que quienes toman las decisiones en el Estado, que los actores y las actrices fundamentales son hombres, y que difícilmente las necesidades y las demandas de las mujeres van a estar representadas si no existe esa representatividad. Por otro lado, si lo pensamos en términos de la alta dirección pública, vemos que acá la brecha, tanto en los cargos de primer nivel jerárquico como en los de segundo nivel jerárquico, estas brechas también van en aumento y disminución permanentemente. Sabemos que son cargos de confianza que ha ido cambiando con el sistema de alta dirección pública, pero que sin embargo se mantienen. Hay unos que disminuyen, sobre todo los de segundo nivel jerárquico, que es donde uno podría decir que puede entrar más el sistema de alta dirección pública, y estos otros que son esencialmente cargos de confianza. Pero claro, el sistema de alta dirección pública es un intento del Estado de hacerlo más representativo también, obviamente que tiene muchas funciones, pero respecto de lo que estamos hablando, una de las más importantes tiene que ver con hacerlo más representativo de lo que es la sociedad. En ese sentido, entonces, si lo pensamos en otros porcentajes de mujeres en el Estado, sabemos que a nivel de alcaldesas también el porcentaje es muy bajo, es de un 15%, si no me equivoco, hoy día. En concejala está como en un 25%. Eso nos va mostrando cómo está la mujer en el Estado, y si lo pensamos respecto de la funcionaria, vamos a ver que si bien las mujeres son mayoría en el Estado, están en lugares y posiciones jerárquicas que están en los niveles más bajos. Por lo tanto, hay muchas mujeres, pero ¿dónde están esas mujeres? Es la gran pregunta. Y si queremos hacer políticas de género, y en esto las voces que tienen que elaborar probablemente también tengan que estar mujeres presentes ahí, y donde generalmente no hay. Por lo tanto, reflexiones finales respecto del feminismo en el Estado. Lo que yo les decía, una de las primeras reflexiones es que la construcción de la mujer en el Estado se ha planteado desde esta madre cívica, que es la madre representante de la nación, que entrega hijos, que los educa, y para que sea una mejor patria, una madre abnegada, una esposa ejemplar. Y todas las mujeres que quedan fuera de eso, uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son la relación que tienen esas mujeres con el Estado? Esas mujeres que no están en la lógica de la madre, ¿cierto?
Otro elemento fundamental es la importancia del movimiento feminista en la obtención de derechos de ciudadanía como objetivo central. La lucha de las mujeres y del movimiento feminista ha estado marcada desde el inicio por la obtención de derechos de ciudadanía. Y ahí entonces, lo que ha hecho el Estado en esta lógica es incorporar la perspectiva de género. Y lo que tenemos que decir ahí es que perspectiva de género no es lo mismo que perspectiva feminista. La perspectiva feminista lo que supone es rescatar todo el potencial disruptivo del feminismo y generar transformaciones radicales de la estructura social y de la condición de sumisión femenina. ¿Qué significa esto? Que implicaría transformar la estructura estatal. Y lo que el Estado ha hecho hoy es incorporar la perspectiva de género, que no ha implicado transformaciones profundas, sino que han sido más bien transformaciones en la medida de lo posible, como bien decía la concertación. También lo que cuestiona mucho el feminismo son el feminismo de Estado, estas feministas que se incorporan al Estado y si es posible ejercer el feminismo dentro del Estado. Porque ahí lo que plantea el feminismo es que el Estado coopta a esas mujeres que eran feministas, y ese quiebre, por ejemplo, se ve en Chile en los 90 con el Servicio Nacional, con la creación del Servicio Nacional de la Mujer, y la incorporación de muchas feministas al Estado que tenían toda la intención de generar cambios, pero se supone que finalmente todos estos factores que yo les comenté derivaron en que esos cambios no fueron posibles de realizar. Entonces, 3 elementos fundamentales si queremos pensar en esta perspectiva feminista en el Estado. Bateman, que es una feminista radical, evidentemente ella plantea este modelo de ciudadanía sexualmente diferenciada. Si es posible o no en el Chile de hoy, es todo un debate, y hay un gran debate ahí dentro del feminismo también, de si es el tipo de ciudadanía, porque hay unas críticas desde el esencialismo, pero lo que se plantea allí es entender que son necesarios derechos diferenciados, entendiendo que somos diferentes todos, todas y todes. Por lo tanto, uno de los principales elementos sería ir a mirar el tipo de ciudadanía que tenemos hoy, y la mayor parte de los estados, los tipos de ciudadanía desde los cuales elaboran sus políticas públicas, es una ciudadanía liberal, ¿sí? Luego otro elemento, y ya me quedan solo 2, es la igualdad sustantiva, es decir, no solo que la Constitución diga que tenemos muchos derechos, pero esos derechos no son posibles de ejercerlos. ¿Sí? Cuando hablamos de igualdad sustantiva es eso, no solo saber que tenemos un derecho, no solo saber que nos podemos inscribir como candidatas de un partido político, sino que ese ejercicio de ese derecho debiese derivar en que yo en algún momento tenga la posibilidad de ser electa y no solo de inscribirme como candidata. Que exista una ley de interrupción del embarazo que sea libre, gratuita y segura, por ejemplo. No todas las mujeres quieren ir a abortar y hacer cola, pero requiere de esto. Si queremos hablar de derechos sexuales y reproductivos, tenemos que hablar de igualdad sustantiva. Y por último, a propósito del debate actual, un elemento fundamental, por ahí desde el feminismo y desde las teóricas feministas se habla de una democracia feminista, que en términos concretos sería una democracia paritaria, cosa que no tenemos, evidentemente. Y si pensamos en la coyuntura actual, uno diría, bueno, una constitución feminista. Y piensen todo lo que costó que finalmente hubiesen cuotas para las mujeres en el proceso constituyente, y que si no hubiese sido por el movimiento feminista, eso no ocurre. Entonces, pensando en eso, y solo para ya cerrar ahí, decir que, en mi opinión personal, hablar del feminismo en el Estado son palabras mayores. Probablemente hay una contradicción esencial allí, de lo que busca el feminismo y lo que el Estado es. Sin embargo, eso no significa que estos cambios no se puedan realizar. Y es interesante, tan simple solo el hecho de que hoy día podamos discutir y conversar sobre ello, y que muchos de quienes nos están escuchando hoy día, y muchas de quienes nos escuchan, están hoy día en el Estado, van a estar en el Estado, y requiere de que esas miradas y esas construcciones hoy día tengan una lente feminista para poder generar los cambios sociales y las transformaciones que requerimos en el Estado chileno, pero también en la sociedad. Así que eso. Muchas gracias, profesora Ana María Gutiérrez, por su presentación, la cual ha estado
muy buena. Les señalamos también que pueden realizar sus consultas a los asistentes a través de lo que es el chat. Ya nos están llegando las primeras preguntas para lo que ha sido la exposición de la profesora Ana María Gutiérrez. También les señalamos que tenemos aproximadamente 170 personas conectadas que están viendo este webinar, así que estamos muy contentos de eso. Y vamos a proceder a dar paso a la profesora Javiera Ulloa, quien va a realizar su exposición también desde la bella ciudad de Puerto Montt. Así que también enviamos un cariñoso saludo a los puertomontinos, a las regiones sobre todo que nos están escuchando, y damos paso a la profesora para que nos muestre su presentación. Profesora Javiera Ulloa. Muchas gracias, Andrés. Bueno, y agradecer al colegio a quien tú representas por esta oportunidad de hablar de estas temáticas, que efectivamente estamos en un momento clave. Si bien la pandemia y la situación de crisis en la cual nos encontramos lo que provoca es que estas temáticas se invisibilicen, se agradece que en el colegio, en esta orden, se dé el espacio para hablar de estas temáticas tan relevantes. Bueno, hice una presentación también, hay algunos puntos que trató mi colega Ana María, que probablemente lo vamos a profundizar quizás en las preguntas, pero que coincidimos en varios puntos, en algunos otros puntos no, pero esa es la gracia, digamos, de este tipo de debate. Bueno, el presidente del colegio nos llevó a Ana María y a mí a plantear la presentación desde este punto de vista, que es bastante... uno podría haber planteado el tema de la incorporación del enfoque de género en el Estado, en la administración pública, pero plantearse este cuestionamiento respecto a que si podemos avanzar hacia una perspectiva feminista son palabras mayores. Pero igual me hice la pregunta y entonces en la presentación que voy a hacer, lo primero que dividí en la presentación es los siguientes temas. Uno, generalmente uno trata las temáticas de género desde el punto de vista de que somos seres sociales, que estamos inmersos en un sistema que es patriarcal, pero todos los individuos que conformamos parte de una sociedad. Pero lo que primero me quise plantear desde el punto de vista de que una de las dificultades que se plantean o desde la incorporación del enfoque de género en la toma de decisiones tiene que ver con las culturas que existen dentro de la administración. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, siempre hay que considerar en estas temáticas si los funcionarios públicos contribuyen o en alguna medida se convierten en obstáculos para avanzar en estos procesos. ¿Por qué? Porque los funcionarios y las funcionarias, al igual que los seres humanos en general, pertenecemos a una determinada sociedad y por lo tanto hemos sido socializados en una determinada cultura. Pero cuando vemos estas temáticas, en general no se considera que las principales dificultades que tenemos para avanzar en materias de igualdad de género, al menos en la puesta en marcha de esta estrategia del mainstreaming que mencionaba Ana María, pasan en primer lugar por las dificultades que tenemos dentro de las culturas organizacionales y dentro de las culturas de los individuos que trabajan en la administración pública. Por lo tanto, la primera parte de mi presentación tiene que ver con señalar, bueno, cuál es la socialización que tienen los funcionarios públicos en general como parte de esta sociedad de la cual forman parte. Eso desde el punto de vista de las dificultades que tenemos para avanzar en estas temáticas. El segundo punto de mi presentación tiene que ver con que el Estado, ya no desde el punto de vista de los funcionarios como parte de una determinada sociedad, sino el Estado desde el punto de vista de la construcción de esto, y también Ana María mencionaba sobre la primera ola, pero uno podría remitirse a los fundamentos filosóficos de la constitución de este Estado moderno desde el periodo de la Ilustración, y esta división, esta dicotomía entre lo público y lo privado, pero también desde un punto de vista de que se configura el Estado desde un punto de vista liberal en términos de que pareciera, desde un punto de vista filosófico liberal,
que el Estado funciona en términos neutrales de acuerdo al género, y el feminismo lo que viene a cuestionar es eso. No existe una neutralidad, sino que lo que hay que hacer es mostrar los puntos de vista y no esta suerte de neutralidad del cual nos señala el Estado en su concepción filosófica liberal. Y por último, yo me hago la pregunta de, bueno, ¿qué sería, a propósito de estos primeros elementos, qué sería entonces incorporar una perspectiva feminista a la administración pública? Lo primero tiene que ver con que, bueno, todos los individuos somos seres sociales y en esto los funcionarios y funcionarias públicas obviamente forman parte de una cultura, si bien estos funcionarios pueden tener ciertos conocimientos técnicos, ciertas herramientas, independientemente de la profesión de la cual provengan, incluyendo los administradores y administradoras públicas que forman parte del Estado, pero junto con ese bagaje técnico de conocimientos vienen con este bagaje de tipo cultural. Es decir, con un determinado tipo de socialización, ya más general, pero también esta socialización de género, y por lo tanto los hombres y mujeres que trabajan en la administración pública ya han aprendido lo que es más adecuado, según esta sociedad, tanto para hombres como para mujeres, y por lo tanto también dentro de esta socialización hemos aprendido en general a reproducir este sistema de dominación masculino. Es decir, sabemos que cuando hablamos de esta diferenciación sexual entre hombres y mujeres, no solamente hablar de lo rosado y lo azul para hablar de manera más bien general y muy simplista, sino que lo más grave o lo más relevante de esta diferenciación sexual tiene que ver con que representa un poder que es distinto. Es decir, lo masculino pesa más en esta sociedad que lo femenino y por lo tanto tiene un poder mayor. Es decir, tenemos un sistema de estratificación social de género. En general uno es muy conocedor o uno habla comúnmente respecto a que existen sistemas de estratificación como pudiera ser las clases sociales. Uno tiende a pensar en estas capas o agrupamientos de individuos dentro de una sociedad diferenciados solo en función del ingreso o de los recursos de tipo económico, pero el género termina siendo también un sistema de estratificación social, incluso desde el punto de vista económico también se podría considerar, porque las mujeres en cualquier grupo humano están en peor situación que los varones. Pero desde un punto de vista social, las mujeres, si uno pensara que la sociedad es una pirámide, los hombres siempre están en la punta de esa pirámide y nosotros estamos en la base de ella. Todo esto se produce por un sistema de organización que es distinto al sistema económico. En el caso del feminismo marxista y el feminismo socialista van a plantear estos sistemas como de tipo dual, es decir, por una parte el sistema económico, por otra parte este sistema patriarcal, pero en general los distintos tipos de feminismo hablan de que la razón de que existan estos fenómenos tiene que ver con la existencia de este sistema de organización social, este sistema de institucionalización del predominio de lo masculino, del dominio de lo masculino por sobre lo femenino, y eso se amplía a toda la sociedad y a las mujeres en general. Vamos a ir pasando. Entonces las mujeres somos, esto lo voy a pasar más bien rápido, las mujeres somos socializadas en el no poder, es decir, en la pasividad, en la aceptación de que nuestro proyecto de vida está subordinado al de nuestro esposo y al de otros. Se tiende a pensar que nuestro espacio natural de desarrollo es la reproducción tanto biológica como material, y por lo tanto el cuidado de la familia y el cuidado de los otros y de las otras, no solamente de los hijos y de las hijas, es algo prioritario para las mujeres y seguimos siendo educadas en este sentido. Luego vamos a ver la relación que tiene con el Estado y cómo el Estado ve a las mujeres, y en esto tiene mucha relevancia. Se construye, por lo tanto, a nivel social, este concepto de maternidad pasa del concepto de maternidad biológica a un concepto de maternidad social, y se construye esta idea o este modelo de feminidad. Kate Millett va a hablar de que el opio que el amor se convierte en el opio para las mujeres,
es decir, es una especie de trampa ideológica que lo que provoca es la explotación de las mujeres fundamentalmente al interior del hogar, y tiene que ver también con la centralidad que las mujeres le otorgamos al ámbito de la construcción de una pareja y a la construcción de una familia. Y eso también contribuye a la doble o triple jornada laboral que tenemos las mujeres, y eso también lo viven las mujeres que son usuarias de la administración pública y las mujeres que trabajan en la administración pública. A diferencia de los hombres que son educados para el poder, ser proveedor de la familia, el jefe de tal, por lo tanto es titular de la propiedad y de todos los derechos, a diferencia de las mujeres que más bien tenemos un déficit de derechos. En el caso de los varones pueden hacer alarde de todos los derechos a los cuales pueden acceder. Y fundamentalmente los varones, a diferencia del caso de las mujeres que nos desempeñamos en el ámbito de lo productivo y de lo reproductivo, los varones están educados para desempeñarse fundamentalmente en el trabajo productivo y en el ámbito de lo público, a diferencia que las mujeres, aquellas que ingresan a la fuerza laboral remunerada, tienen que hacer malabares, por decirlo de forma coloquial, entre el ámbito de lo público y de lo privado. En el caso de los varones también se educan para desempeñar un rol activo, es decir, en la idea que el mundo y la palabra le pertenecen, y están educados para desempeñar un rol instrumental. ¿A qué nos referimos con el rol instrumental? Que están orientados a la competitividad, a la responsabilidad y hacia el logro, es decir, también valores que son promovidos al interior del Estado para quienes trabajan en él. Los varones aprenden sobre su importancia a través de qué fenómeno. Bueno, a través de toda la idea y de esta captación respecto a la importancia que tiene el varón dentro de su propia familia, al orgullo familiar, por ejemplo, cuando hay un recién nacido que es varón y por lo tanto se convierte en sucesor del apellido. De esa manera los varones en general van aprendiendo sobre la relevancia que tienen, y por supuesto el trato preferente hacia los hombres en desmedro de las mujeres en todo ámbito político, económico, lo que se refleja, por ejemplo, a través de los medios de comunicación. Hay un sociólogo muy interesante que tiene que ver que habla de la socialización de los varones, y que en general él lo resume de la siguiente manera. Él plantea que los varones son educados para tener un complejo de superioridad permanente. Es decir, de esa manera se constituye la identidad masculina. Con esto queremos decir que ser varón en una sociedad patriarcal es ser alguien importante. Ya les señalaba que mientras los hombres hacen un alarde, tienen un exceso de derechos, de recursos, de poder, a diferencia de ellos, las mujeres más bien están en una posición de subordinación y tienen una escasez de recursos y de derechos. Y aquí entramos a la segunda parte. La primera parte tenía que ver con, bueno, los funcionarios y las funcionarias tienen una socialización que es diferenciada, consideran, de acuerdo a la socialización de la cual recibieron, que hay actividades, pensamientos, actitudes, aspectos psicológicos que son más bien propios de lo masculino y también propio de lo femenino, por otra parte. Pero luego viene el Estado, ya viendo un punto de vista distinto. El Estado también socializa. Cuando uno aprende de estos temas, uno habla de los distintos agentes de socialización, de esta socialización de género, que entrega tanto la familia, el grupo de pares, la escuela, pero también los medios de comunicación, por supuesto, pero también uno incorpora el Estado como un socializador. Es decir, hay que pensar en que el Estado es una instancia de poder que reproduce el patriarcado, pero además es bien curioso porque lo reproduce respaldado por esta autodefinición, es decir, por la definición propia que hace el Estado de su ejercicio, de su misión, donde le dota gran importancia a este concepto de la neutralidad desde un punto de vista genérico. Es decir, pareciera que da lo mismo si el usuario o usuaria es hombre o mujer, porque
pareciera que esto no va a afectar las tareas que ejecuta el Estado. Por lo tanto, este fundamento de la neutralidad que hace el Estado desde un punto de vista de una concepción muy liberal del mismo, es como que si se planteara la no existencia de la desigualdad entre los sexos en la sociedad. Y por lo tanto parten de un supuesto general respecto a que las condiciones que incumben a los hombres son también aplicables a las mujeres. Y esto es bien relevante porque en la toma de decisiones, cuando uno quiere hacer llegar de manera efectiva y eficaz a quienes son los usuarios de una política pública, una decisión de tipo pública, es muy relevante considerar que no existe tal neutralidad en términos genéricos, sino que el ser más efectivo y más eficiente, también hay que considerar si este usuario es varón o es mujer, ¿ya? Por lo tanto, pero el Estado lo que hace, en principio, es trabajar sobre este concepto de la neutralidad, cuando en definitiva lo que terminan haciendo es teniendo en mente la idea de un varón, y por lo tanto el hombre se convierte en medida de todas las cosas también para el Estado. Así como ocurre con el lenguaje que uno utiliza un lenguaje genérico, o se nos hizo creer desde que estudiábamos en el colegio, de que era un lenguaje genérico, pero termina siendo un lenguaje masculino. De la misma manera el Estado opera pensando en un usuario neutral en términos de género, pero que en definitiva, en su concepción, siempre termina siendo un usuario más bien masculino. ¿Cómo ve el Estado a las mujeres? Bueno, el Estado como también sirve como es un agente socializador de género, lo que hace es reproducir ni más ni menos lo que el patriarcado, como nos ve el patriarcado, y por lo tanto el Estado ve a las mujeres como las mujeres hemos sido construidas socialmente. Nos ve como criadoras y cuidadoras de la familia, y esto se relaciona con esta idea de la maternidad de tipo social, que la distinguimos de la maternidad biológica porque tiene que ver con una serie de tareas que se nos asignó, que no tienen que ver específicamente con lo biológico, sino que es la sociedad que nos asigna esta función. Y a partir de lo cual se configura este modelo o ideal de feminidad que promueve a las mujeres todos estos valores ligados a la vida, a la maternidad, al cuidado, la dulzura y la entrega. Entonces el Estado nos ve de esa manera como hemos sido construidas socialmente, y por lo tanto también nos ve como trabajadoras marginales a las que puede excluirse, por ejemplo, en situaciones de crisis. Algunos ejemplos de socialización del Estado, es decir, cuando hablamos de, bueno, las mujeres nos ve como el patriarcado nos ve a nosotras, bueno, habría que pensar en qué tipo de ejemplos tenemos. Primero, aquellas leyes que dan prioridad a las mujeres para el cuidado de los hijos, también a la licencia por enfermedad grave menor de 1 año, al permiso parental postnatal, es decir, todo tipo de leyes que le otorgan el primer derecho a las mujeres respecto a que el poder traspasar repito, derecho al varón depende de las mujeres en primer lugar. Incluso, ahí incorporé la ley de amamantamiento por 2 años, ninguna mujer que ha tenido hijos va a amamantar por 2 años, son casos bien excepcionales. Pero a pesar de eso, esta ley de amamantamiento solo es aplicable para el caso de las mujeres, cuando perfectamente podría traspasarse, porque también dependería del derecho de las mujeres, a los varones, porque en general, como ya les decía, nadie amamanta por 2 años, en general lo que se le puede dar es un biberón por 2 años, pero no amamantar, y por lo tanto este tipo de legislación perfectamente puede ser traspasada al varón. Pero independientemente de esto, todo este tipo de leyes le otorgan en primer lugar el derecho a las mujeres, y son las mujeres las que le otorgan, en el caso de los 3 primeros ejemplos, le otorgan este derecho si es que ellas lo quieren al varón. Por lo tanto, el Estado lo que hace es que su concepto respecto a la maternidad y la crianza de los hijos relaciona estas tareas primero con
las mujeres y en segundo lugar con las mujeres, con los varones. ¿Cómo socializa también el Estado? Bueno, con la preferencia del apellido del padre por sobre el materno. El hecho que el apellido vaya primero en el caso del varón, socializa también. O que se mantenga el hecho que las mujeres, luego de la disolución del matrimonio, deben esperar 9 meses para contraer nupcias, es decir, hay una serie de elementos que dan cuenta de que el Estado socializa. O bien podemos entrar a esta división sexual del trabajo que aún se mantiene en el Estado, donde si tomáramos el Estado como una gran pirámide, son las mujeres que están en la base y son los hombres que están a la cabeza, o en términos de eso, desde un punto de vista de la estructura más bien vertical, pero si pensáramos en la estructura más bien horizontal de nichos, vamos a ver que hay actividades dentro del Estado que están altamente feminizadas, como el de la salud y la educación, o algunas tareas, como por ejemplo todo el ámbito que tiene que ver con el apoyo de secretariado, depende de las mujeres, y por lo tanto no solamente encontramos una distinción de tipo vertical, sino también horizontal de tipo de nichos, y eso también socializa. Bueno, ¿cómo ha intervenido el Estado para disminuir las brechas de género? En la década del 70 lo que se perseguía era obtener la igualdad formal y por lo tanto modificar cualquier tipo de legislación que identificara la existencia de ciertas brechas entre lo masculino y lo femenino, y por lo tanto los primeros avances en estas materias tenían que ver con modificar la legislación. Ya en los años 80 se empezó a incorporar las políticas de acciones específicas o leyes de cuotas, es decir, medidas compensatorias. Y por último, y esta sería la etapa en la cual se encuentra el Estado chileno, a partir de la década del 90, con Beijing, con la cumbre de Beijing, pero incluso en conferencias anteriores ya se daban luces respecto a que no había sido suficiente ni las políticas de igualdad de trato de los 70, ni las políticas de cuotas de los años 80, imagínense lo atrasados que estamos en Chile respecto a estas temáticas, y a partir de los años 90, desde el Estado ya a nivel internacional se promovía la existencia de una nueva intervención para disminuir brechas de género, como era el de la transversalización. Es decir, ya no bastaba tener, por ejemplo, un CERNAM, es decir, un servicio asociado a proponer y ejecutar ciertas políticas específicas o proponer ciertos cambios en la legislación, sino que ahora lo que se requería, y eso es en el estado en que se encuentra Chile, que se requería que los tomadores de decisión y los ejecutores de política pública, independientemente del área donde estuvieran, ya sea en el MOB, en FOSIS, en INDAP, etcétera, ellos mismos llevaran a cabo tanto el diseño como la ejecución de acciones destinadas a la disminución de la brecha de género. Pero claro, sigue estando más bien en el papel, donde una gran parte de los servicios públicos estuvieron avanzando más bien en tipos de capacitación y de esa manera de forma permanente, o bien muchos de los compromisos tenían que ver con desagregar en unas planillas, desagregar si los usuarios eran varones o mujeres, es decir, ahí se quedó más bien de manera simplificada el Estado chileno en esta acción del mainstream. Ya terminando respecto a lo que nos proponía el presidente del colegio respecto a reflexionar, bueno, ¿qué sería incorporar una perspectiva feminista a la administración pública? La colega Ana María planteaba, bueno, que no era lo mismo, incorporar el enfoque de género que incorporar una perspectiva feminista, eso es efectivo, o por lo menos así yo también lo veo, en términos que incorporar un enfoque de género en la toma de decisiones o la administración pública o punto de vista del Estado o de la política, tiene que ver con observar si la acción o la decisión que yo voy a tomar lo que hace es repercutir de manera negativa en esta brecha de género que existe entre hombres y mujeres, perjudico esta relación de poder, la aminoro, o es neutral en términos de los resultados. Es decir, eso sería una incorporación del enfoque de género. Lo que voy a hacer, es decir, parto de un diagnóstico, ese diagnóstico incorpora los efectos que va a tener
una determinada acción pública respecto a los usuarios, perjudico la situación de las mujeres, la mejoro o la dejo tal cual. Eso sería incorporar el enfoque de género. Ahora lo que se nos propuso era reflexionar respecto a incorporar respecto a una perspectiva feminista a la administración pública, y por lo tanto esto significaría, y uno trae a colación el tema de, bueno, ¿qué es el feminismo? El feminismo no se preocupa solamente de identificar brechas, sino fundamentalmente ir identificando mecanismos o dispositivos que legitiman la subordinación entre los hombres y entre las mujeres. Y por lo tanto, avanzar, ya no de un punto de vista del enfoque de género a la administración, sino avanzar respecto a la incorporación de una perspectiva feminista a la administración, significaría en primer lugar identificar cómo las mujeres seguimos o siguen siendo excluidas y cómo se sigue legitimando la subordinación de las mujeres en el Estado, tanto como usuarias y como funcionarias públicas. Eso de un punto de vista del análisis, es decir, identificar cuáles son los mecanismos, cuáles son los dispositivos de dominación o de legitimación de esta subordinación. Pero no solamente requiere el análisis y la identificación de estos mecanismos, sino también requiere desafiar estos mecanismos, es decir, poner acción respecto a esto para poner fin a la subordinación de las mujeres. Eso es un punto de vista de este desafío que nos planteaba Andrés sobre en qué consistiría avanzar hacia una perspectiva feminista en la administración de los Estados. Y aquí solamente para terminar, y que solo lo voy a mencionar, algunas estrategias para superar esta inexistente neutralidad del Estado que yo ya lo mencionaba. No es neutral porque quienes trabajan allí están imbuidos de una socialización de género, es decir, incluso aquellos con muchas herramientas técnicas, conocimiento técnico, pero vienen con esta carga de una determinada socialización de género, pero por otro lado tenemos un Estado que también desde sus inicios tiene este concepto de la idea de la neutralidad. Entonces, algunas estrategias, la primera, la incorporación del enfoque de género, es decir, seguir con esta tarea inconclusa de la incorporación del mainstreaming como estrategia para afrontar el rol del Estado en la disminución de la brecha, el aumento de la participación de las mujeres en el ámbito de lo político, fundamentalmente para incorporar en el debate público temáticas que no están en el trabajo productivo, sino que están bien en el ámbito de lo reproductivo, que no por razones de tipo biológico o natural las mujeres estamos preocupadas, sino por la socialización que hemos recibido, pero también, y lo voy a mencionar, la disminución o tratar de avanzar en la disminución o poner fin de alguna manera a la división sexual del trabajo en el Estado, es decir, esta idea, esta pirámide, es decir, mujeres en la base, hombres a la cabeza, y por otra parte estos nichos específicos en que hombres y mujeres estamos especializados dentro del Estado, es decir, donde los hombres están especializados con mayor, probablemente con mejor contratación, con mayor salario y obviamente con mayor valoración social. Avanzar en la conciliación familiar para hombres y mujeres en el Estado, enfrentar el acoso sexual al interior del Estado, que pareciera que ahí hace falta herramientas mucho más rigurosas en términos de cómo enfrentar este flagelo de la violencia al interior del Estado que se expresa en el acoso sexual, y finalmente la existencia de un movimiento feminista articulado. Es decir, si no tenemos movimiento feminista con agenda, que ya vimos desde ya hace un par de años, que hay una mayor movilización con una estrategia mucho más clara, lo que va poniendo es exigiéndole al Estado ciertos avances en esta materia. Por lo tanto, ya para terminar, se requiere un cambio en la cultura y la socialización diferenciada y jerárquica para incorporar el feminismo en el Estado, a propósito de este desafío que nos planteaba Andrés respecto a qué significaría avanzar en una perspectiva feminista dentro del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Han llegado bastantes preguntas para ambas de nuestros asistentes. Les agradecemos las preguntas a cada uno de ellos y de ellas.
para nuestras ponentes. Vamos a comenzar entonces, vamos a hacer las preguntas a las profesoras. Las profesoras con posterioridad van a responder cada una de estas preguntas. Las primeras preguntas son varias las que nos han ido llegando y hemos tratado de condensarlas para poder sistematizar lo que ha sido cada una de las presentaciones que nos están haciendo nuestras docentes. Entonces, queremos preguntarle a la profesora Ana María Gutiérrez un set de cuestionamientos. Voy a comenzar por el primero. Dice, desde la perspectiva de las políticas públicas, ¿cómo podemos acentuar el rol de la mujer como una agente más en el desarrollo nacional? Como un actor de desarrollo, más que como una agente relacionada con el rol de madre y de cuidado. Esa es una primera pregunta que se la planteamos a la profesora Ana María Gutiérrez. Otra de las interrogantes es, ya que se tocó, y nosotros también vamos a tocar el tema de la Asamblea Constituyente, en vista del proceso constituyente que se va a llevar a cabo en unos meses más, faltan 75 días, ¿basta solo con las cuotas para mujeres fijadas por la elección para representantes para asegurar una constitución que propenda a los derechos de las mujeres? ¿Qué tan influyente se vuelve? Y esta es otra pregunta que está dentro de esta misma cuestionamiento. ¿Qué tan influyente se vuelve el color político del gobierno de turno en el desarrollo de políticas de género en la administración pública? Y una tercera pregunta dentro de las que nos hacen nuestros asistentes dice relación con algo también que es muy cierto y que avanza en todo este relato histórico que nos hacía la profesora Ana María respecto de lo siguiente. Dice la pregunta, a través de la historia hemos visto que nada se ha regalado para las mujeres en torno a lo que es el acceso de sus derechos, ¿cierto? Hemos visto que en el Estado se han generado varias y diferentes oficinas de protección y promoción hacia lo que es la mujer. En este sentido, ¿cuáles han sido los avances concretos que ha tenido la administración pública en la promoción del rol de la mujer autónoma? ¿Cuáles son las principales resistencias que tiene la administración pública también para que las mujeres puedan desarrollarse en su interior desde el punto de vista autonómico en lo que es la carrera funcionaria, en lo que son los cargos directivos? ¿Y cuál es su crítica al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género con su rol que está viviendo hoy en día? Tenemos esas preguntas para la profesora Ana María Gutiérrez. Para la profesora Javiera Ulloa, también nos llegaron bastantes preguntas y aquí nos toca la fibra de la administración pública en torno a lo que son los paradigmas. La primera pregunta dice relación con lo siguiente. Las y los funcionarios públicos hemos sido socializados en un paradigma. Es un paradigma burocrático weberiano desde una perspectiva sociológica, con una función pública que incluso está mencionado en la ley de bases generales de la administración pública, jerárquica, patriarcal y, como lo señalaba la profesora Javiera Ulloa, neutral e imparcial. Bueno, lo que se pregunta en esto, ¿qué es lo que está pasando con los funcionarios públicos? ¿Por qué se replica el modelo? ¿Qué está fallando para que no podamos acceder a una perspectiva feminista de la administración pública? Falta capacitación, falta formación. ¿Qué ocurre con la selección de los funcionarios públicos? ¿Por qué sigue ocurriendo eso hoy en pleno siglo XXI? Esa es la primera pregunta para la profesora Javiera Ulloa.
Otra pregunta que nos ha llegado de nuestros asistentes es lo siguiente. En este último periodo presidencial, podemos visualizar que no se han generado políticas públicas focalizadas en la mujer, como tampoco en la disminución de las brechas de género. ¿A qué cree usted que se debe aquello? Y finalmente, una pregunta que también es muy importante y que dice relación con las futuras funcionarias públicas. Dice, ¿qué crítica podemos hacer desde una perspectiva feminista y de futuras funcionarias públicas a los actuales procesos de formación en la carrera de administración pública? Entonces, con esas preguntas que nos han hecho nuestros asistentes, damos paso para que puedan responder nuestras invitadas y esclarecer lo que nos han solicitado nuestros asistentes respecto de cómo construimos una perspectiva feminista en la administración pública. Entonces, vamos a dar paso a la profesora Ana María Gutiérrez y con posterioridad a la profesora Javiera Ulloa. Profesora Ana María Gutiérrez, por favor. Gracias, Andrés. Sí. Bueno, lo primero son varias preguntas, así que voy a tratar de, para que no nos extendamos tanto, voy a tratar de responderlas todas, porque creo que están relacionadas. Lo primero voy a partir por el relato histórico, porque creo que es como la primera en el orden de lo que estuvimos viendo. Sí, es cierto, creo que el comentario lo dice, nada ha sido regalado para las mujeres y ha sido una constante lucha de 3 siglos, y más probablemente, pero tenemos data de 3 siglos al menos. Y por lo tanto, ¿cuáles han sido los avances en términos del rol de la mujer? Bueno, creo que varios, y que esos avances han estado dados esencialmente por esta presión constante de este movimiento feminista, y algo que no dije en la presentación es que, claro, estas mismas mujeres que han logrado permear estos otros espacios que son organismos internacionales, el Estado, la política, a través de los convenios internacionales y los tratados, obviamente que estos organismos internacionales también han presionado a los estados para que incorporen medidas que vengan en la lógica de erradicar la violencia contra las mujeres y obviamente generar espacios de mayor equidad. Por lo tanto, si bien los avances uno los puede ver en términos de que hoy día las mujeres están en el Estado, digo, están en un lugar, como bien lo decía Javier y como también lo decía yo, estamos en el nivel, en la parte más baja de esa pirámide. Lo cierto es que hoy día estamos, en el pasado no estábamos, ¿cierto? Si queremos ver en términos de avance, de desarrollo, es decir, hoy día las mujeres estamos, podemos educarnos, tenemos derechos, podemos decidir, podemos tomar ciertos tipos de decisiones, ¿cierto? Tenemos derechos de ciudadanía, una ciudadanía que es más bien liberal, y por lo tanto uno puede ver un avance, claro, un avance que se demora 3 siglos, ¿cierto? Y si lo vemos desde hoy, claramente que todavía llama profundamente la atención que uno de los grandes desafíos del Estado y de la sociedad sea la erradicación de la violencia contra la mujer. O sea, gran parte del movimiento feminista actual lo que está relevando es esta demanda. Por lo tanto, si bien han habido avances, en el caso chileno sobre todo, en comparación, por ejemplo, a Argentina, si nos miramos como en la región, lo cierto es que en el caso chileno hoy día las mujeres están muy subrepresentadas en los cargos políticos, en la administración pública, en términos de la toma de decisiones. Entonces, si bien hay avances, también están estas resistencias de las que se me preguntaban, y por lo tanto estas resistencias van a estar evidentemente en que hay un Estado que como también se planteó, es un Estado que es esencialmente patriarcal, androcéntrico, que entiende que además la política ha sido un espacio esencialmente masculino, por lo tanto ya hay resistencia respecto de que en esta lógica de socialización, como también decía Javiera, complementando ahí nuestras presentaciones, lo cierto es que hemos sido socializados de tal forma que todavía se cree que el espacio público es el espacio de los hombres. Y en el Estado eso se ve reflejado con claridad. Ejemplos concretos, resistencias, tiene que ver con esta doble o triple jornada que desempeñamos muchas veces las mujeres. Entonces, ¿qué dicen? Ah, es que una mujer no está disponible 24/7 para desarrollar un cargo directivo. Ah, es que no va a ascender en la carrera funcionaria porque en realidad
puede quedar embarazada, o ya tiene muchos hijos. Entonces uno se pregunta, bueno, resulta que la posibilidad o el hecho de ser madre se torna, se manifiesta como una de estas limitantes que están en ese techo de cristal, invisible para todos nosotros, pero que está presente. Entonces yo diría que en la administración pública eso es esencial. Y otro, esta concepción de lo que es ser mujer también, como mujeres que incomodan versus mujeres que no incomodan en la administración pública. Entonces, una mujer que se acepta, esta mujer como de buenas maneras, como femenina, que responde al rol que se nos ha asignado históricamente, que esta madre cívica, esta mujer, así como citando a Neruda, calladita te ves más bonita. Entonces, esa lógica de ese estereotipo de mujer, que claramente hoy en la administración pública sigue siendo un tema, esto de pensar que las mujeres tienen que ir a lavar las tazas, tienen que servir el café, el rol que se nos asigna. Y eso se transforma en una limitante que es de carácter social, que se extrapola al Estado y se reproduce desde el Estado. Entonces yo diría que las resistencias están ahí, y bueno, obviamente que el sistema de alta dirección pública, por más que exista hoy día, sabemos que en los cargos directivos estamos bastante lejanos de tener una paridad. Por lo tanto, vemos ahí que, bueno, ¿qué pasa entonces en términos de cómo propiciamos que más allá de que la administración pública sea igualitaria en términos de salario, porque las leyes así lo establecen, cómo logramos que finalmente las mujeres accedamos en igualdad de condiciones al espacio público, de la gestión pública, de la administración pública? Eso responde también un poco a lo que me preguntaban de estas políticas públicas de la mujer en términos de autonomía y no como madre. Y yo creo que si bien desde el 90 en adelante ha sido una constante, no el hecho de eliminar esa parte de la mujer, que es la mujer como madre, que no tiene nada de malo, evidentemente, sino que desde el punto de vista profesional, que eso no debiese pesar sobre las mujeres. Y hoy día sabemos que todavía pesa y pesa mucho. O sea, piensen que hasta hace poco pagábamos el doble por un plan de salud. Entonces, todas esas cargas las vemos y por lo tanto desde la política pública, el enfoque de la autonomía de la CEPAL, lo que ha hecho es venir a relevar esto y decir, bueno, para lograr eso las políticas públicas deben estar enfocadas entonces en tres elementos, y esos tres elementos están dados por la autonomía económica. Muchos plantean que sin la autonomía económica difícilmente las mujeres van a lograr las otras autonomías. La autonomía en la toma de decisiones, que dentro de la administración pública es fundamental. En la medida que hay más mujeres en cargos de poder, es posible cambiar la lógica del funcionamiento y la percepción de la imagen de la mujer que se tiene en la administración pública. Pensemos que tuvimos una presidenta de la República, y eso, si bien significó cambios interesantes, sobre todo desde lo simbólico, por la banda presidencial que usaban todas las mujeres cuando Bachelet fue electa, genera un cambio social que se extrapola al Estado, pero sabemos perfectamente que uno de los mayores problemas de Bachelet fue el que decía la mami. O sea, mejor ejemplo para mostrarles lo que hemos venido conversando durante todo el tiempo tiene que ver con eso. Le decían la mami, la gordis, primera mujer presidenta del país, y todos los estereotipos recaen sobre ella, los partidos políticos le quitan su apoyo, incluso los de su coalición. Ella termina en este intento de gobernar sin partido, y bueno, eso implica grandes problemas para ella. Entonces, desde ahí creo que este rol de madre ha sido una constante, y que si bien hoy hay unos esfuerzos desde las políticas públicas en términos de las acciones que se realizan, lo cierto es que creo yo que sigue siendo bastante difícil a pesar de los avances. Y ya para terminar, respecto del proceso constituyente, eso ya lo vinculo con el ministerio también. Obviamente que no es suficiente las cuotas de género en un proceso constituyente para que el proceso sea igualitario o paritario o que sea feminista, evidentemente. Pero lo cierto es que resulta que las cuotas, o sea, de ahí coincido con Javiera, creo que estamos años luz no sé, de Europa, y las cuotas se implementaron en los 80 y nosotros hoy día todavía nos resistimos a establecer cuotas. Y esa resistencia, ¿de qué lugar viene? Bueno, del sentirse amenazado, del patriarcado que se siente amenazado, de estas mujeres que van a llegar a estos espacios y van a decir quién sabe qué cosas, qué locura. Y por lo tanto, desde ahí, yo creo que estamos en el nivel inicial, así, nivel básico,
cuota es lo que nos permite acceder a la representación y tener una voz. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Que sigue, bueno, que además de que haya mujeres en esos espacios, que sean mujeres que además tengan esta voz, ¿cierto? Porque podemos llenar de mujeres el espacio y muchas veces no van a ser las mujeres que necesariamente van a tener este discurso de autonomía o de desarrollo de la mujer, que no significa que no accedan, pero que ya el hecho de que haya mujeres representadas implica un avance. Y luego de eso, bueno, obviamente que implicará que la nueva constitución establezca normas, medidas, articulados que hablen de educación no sexista, del aborto legal, de todo aquello que, de una ley de violencia de género, y no lo que tenemos hoy día, que es violencia intrafamiliar. Entonces, todos esos elementos, se pueden hacer los cambios hoy día y se pueden generar, pero claramente una constitución construida desde esta perspectiva y de esta mirada, obviamente que implicaría un aporte, pero hoy día estamos en las cuotas. Y finalmente, mi opinión del ministerio, claramente no es la mejor en términos no de la institucionalidad, sino que respecto de, a nivel ideológico, piensen que, bueno, que el movimiento feminista ha mostrado su máximo esplendor respecto del ministerio, toda vez que han salido 2 ministras, muy cuestionada, la segunda duró menos que, nada, muy poquito, menos de un mes, entonces uno diría, bueno, claramente allí hay o sea, mía también, una crítica desde el punto de vista ideológico, como qué está haciendo la derecha con estos ministerios que para ellos siempre han sido estos temas tan delicados o sensibles, que son los temas de esta ideología de género que viene a cambiar a las mujeres, van a ser todas una, quién sabe qué. Y por otra parte, que también se refleja, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora es Ministerio de Desarrollo Social y la familia. Sí, otra vez la familia ahí marcando el tono de lo que este gobierno piensa de las mujeres, porque piensa que la familia es el foco principal de la política pública y la mujer está dentro de la familia. La mujer no es vista como un sujeto de derecho o de política pública por sí misma, y para qué vamos a hablar de las disidencias sexuales, evidentemente, como que yo creo que siempre desde el feminismo se vinculan, y ahí el desafío es aún más grande, por lo tanto una crítica, bueno, súper fuerte a lo que el ministerio, lo que ha hecho, porque claramente no es entender nada de lo que se está demandando desde la ciudadanía y desde el movimiento feminista. Así que eso, por mi parte. Muchas gracias, profesora Ana María Gutiérrez. Profesora Javier Ulloa, por favor. Sí, yo, bueno, tengo varias ideas acá, y a medida que iba hablando Ana María, entonces iba tomando más nota, al final tengo un pequeño lío en la cabeza respecto a estos temas, no sé si le pasa a ti, Ana María, que a uno se le van ocurriendo cosas y como incluso había pensado en algunas preguntas para Ana María, pero bueno, como el tiempo no da, pero yo respecto a me quedé respecto a una de las preguntas que le hicieron a Ana María sobre las principales resistencias. Yo diría que, solo para sumar, que estamos en una situación un poco, estamos en un buen momento en términos de qué, es decir, una de las mayores resistencias que ha provocado el avance de las demandas del movimiento feminista ha tenido que ver con el retroceso a su vez de las distintas fe religiosas y de la importancia que tiene la Iglesia Católica y a nivel nacional. Y esto lo menciono porque cuando uno hace un análisis respecto que si los distintos países van avanzando en estas temáticas, tienen que darse 2 fenómenos presentes en cada país. Uno, la importancia de un movimiento feminista articulado, con estrategias, con una agenda, que lo tenemos en Chile actualmente. Y lo otro es, si uno tiene una iglesia o fe religiosa muy relevante en un país, es muy poco probable que se avancen en estas temáticas. Y en ese sentido, una de las dificultades que tuvo la izquierda, porque en el caso del género, si bien se ha ido avanzando en Chile, y eso también ha permitido que, sobre todo mujeres de la izquierda, hayan presionado a sus compañeros de partido para ir colocando estas temáticas en los programas de gobierno, la izquierda durante un tiempo tuvo un gran complejo, especialmente con la Iglesia Católica, por el rol que la Iglesia Católica jugó durante la dictadura.
perdiendo la relevancia que tiene y el prestigio a partir de la serie de temas de abuso, de amplio conocimiento público, lo que hace la Iglesia pierde importancia, pierde su rol, y eso ha significado también que demandas de este tipo puedan tener mejor cabida. Por lo tanto, claro, en Chile estamos en esta situación más favorable respecto a un movimiento feminista mucho más articulado, con más presencia, diríamos, estamos en la ola, lo que se hablaba a nivel internacional de esta cuarta ola del feminismo, donde Chile no es una excepción, y a la vez esta pérdida de centralidad de las distintas fe religiosas, y dentro de ellas pérdida de importancia de la Iglesia Católica, y por lo tanto eso ha permitido avanzar en estas temáticas. Y por eso quería mencionarlo respecto a la resistencia, pero también señalando que los avances que hemos tenido uno se lo debería fundamentalmente, claro, a la presión, sobre todo de mujeres de izquierda que presionaron por la incorporación de estas temáticas en los distintos programas de gobierno, pero incluso en movimientos de izquierda uno puede ver que va perdiendo importancia el tema del género en determinados momentos. Los movimientos sociales, ¿a qué quiero ir con esto? Que los movimientos sociales no necesariamente siempre han estado a la vanguardia respecto a estas temáticas y a la par con avanzar en temáticas de género. Por lo tanto, no necesariamente los movimientos sociales van a la par con avances en la igualdad de género. Eso quería mencionarlo para reforzar esta idea que no necesariamente siempre uno va a tener aliados en la izquierda para avanzar en estas temáticas, sino que si esto ha avanzado fundamentalmente ha sido por mujeres de izquierda que han presionado a sus compañeros para incorporar temáticas de este tipo en los programas de gobierno. Eso desde ese punto de vista. Pero ahora, yéndonos a las preguntas que me hicieron, claro, ¿qué se hace respecto a este paradigma, como señalaba muy bien en la pregunta, burocrático, weberiano, con todo lo asociado jerárquico, patriarcal? Pero Weber lo que hace finalmente es un análisis de la sociedad de su tiempo, a partir de la segunda revolución industrial, pero hay que señalar también que Weber, a diferencia de Marx, no le daba tanta importancia a las variables de tipo económica, sino que fundamentalmente le daba importancia a las variables de tipo cultural. Y es aquí donde tenemos que considerar a Weber desde ese punto de vista. Es decir, no es posible avanzar respecto a estas temáticas si no se produce una transformación de tipo cultural. Alguien preguntaba, bueno, ¿cómo se avanzaba desde este punto de vista? Bueno, el mainstreaming, que es la estrategia que parte en los años 2000, 2001 con este programa de mejoramiento de la gestión, donde incorporaron el mainstreaming o la incorporación del enfoque de género en la administración, tuvo un plus que tenía que ver con la obligatoriedad. Es decir, una de las dificultades para llevar a cabo esta estrategia es cuando no se es obligatorio, y en el caso chileno sí lo fue, pero a pesar de eso no fue un proceso exitoso, estamos todavía en esta etapa del mainstreaming, pero una de las dificultades que hemos tenido, y así lo revelan los distintos análisis sobre esta incorporación del enfoque de género en la administración a través de esta estrategia del mainstreaming, tiene que ver con las dificultades, los obstáculos que ponen los funcionarios públicos. Es decir, por eso yo partía mi presentación respecto al énfasis que tienen los aspectos de tipo cultural, y a propósito de Weber, son claves para llevar a cabo procesos de esta naturaleza. Y esto lo relaciono con la pregunta de, bueno, ¿qué estamos haciendo en la formación de nuestro, ¿qué falta, digamos, en la formación de los administradores públicos? Yo diría que falta poner énfasis no solamente en temáticas de género, sino que falta poner énfasis, por ejemplo, cuando se ve el tema de las políticas públicas, la importancia de los aspectos culturales en el proceso de formación de la política pública, porque al fin y al cabo son compromisos, son cuando una política pública o cuando se hace una toma de decisiones, un valor que prima sobre otro, y a eso le hemos dado poca importancia. Yo diría que ahí estamos al debe,
en términos de la formación de nuestros futuros funcionarios públicos y funcionarias, y por supuesto en temáticas más específicas que son las temáticas de género u otro tipo de desigualdad, como pudiera ser, por ejemplo, la de los grupos indígenas, étnicos, es decir, también es un debe que probablemente tenemos en la formación de las distintas escuelas de administración pública, poner el foco en los distintos tipos de desigualdad que existen en nuestro país, que no necesariamente, porque al final también lo que se hace desde la formación es tratar de dotar de herramientas técnicas, de ciertos conocimientos, para la mejor satisfacción de las necesidades de tipo pública e identificar ese tipo de necesidades que no necesariamente siempre son económicas, requiere poner el foco también en la identificación de otro tipo de desigualdades, como pudiera ser las desigualdades de tipo como de género. Y finalmente, la pregunta de ¿a qué se debe que no se focalice las temáticas de género? Creo que era una de las preguntas. Bueno, en cualquier situación de crisis, como pudiera ser la situación que estamos viviendo actualmente, y que situación de crisis que parte en el octubre del 2019, van a ver que cuando hay situaciones de esta naturaleza, siempre las temáticas de género van a quedar subsumidas respecto a otras necesidades que pareciera que son más urgentes. Y eso va a ocurrir en cualquier tipo de sociedad y en situaciones que son situaciones de crisis, y eso habla de la poca relevancia todavía que se tiene respecto a este tipo de desigualdades y a estos sistemas de dominación que siguen existiendo en la sociedad. Perfecto. Muchísimas gracias, profesora Javiera Ulloa. Queremos agradecerles a todas y a todos por vuestra participación en este conversatorio. También muchas gracias por la asistencia de las personas que se han inscrito y por las preguntas que le han hecho a nuestras ponentes, las cuales han versado sobre las temáticas que han relevado en este tema. También agradecerles a la profesora Ana María Gutiérrez y a la profesora Javiera Ulloa desde allá de la hermosa ciudad de Puerto Montt por sus relevantes aportes a la discusión sobre el tema que hemos planteado hoy a través de nuestra orden profesional, hacia una perspectiva feminista de lo que es la administración pública. Finalmente, las y los dejamos invitados a nuestro siguiente conversatorio organizado por nuestro gremio, denominado Hacia un nuevo trato laboral sobre empleo público, el cual contará con la asistencia del presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y Rodrigo Egaña, a realizarse este jueves 27 de agosto desde las 17 horas aquí en Chile. Que estén muy bien. Les agradecemos vuestra asistencia. Muchísimas gracias, Ana María. Muchísimas gracias, profesora Javiera Ulloa. Que estén muy bien. Gracias. Chao.